Si esto fuese así, entonces sí seguiría teniendo interés estas reflexiones y estas puestas en común sobre las circunstancias, las características de lo que corresponde a lo que es la conciencia despierta y la utilización de ese sentido fundamental del despertar y de la humanización de la conciencia, que es el sentido de la observación y de la autoobservación objetiva, que en el fondo, curiosamente, sería el ideal y la utopía de lo que siempre se ha llamado la observación científica. Una observación que actúa libre de prejuicios y de modelos previos, y que por lo tanto es capaz de registrar tal cual son los hechos, las circunstancias y los fenómenos, y a través de ellos de pronto descubrir correlaciones directas, inmediatas, superficiales y profundas que lleven al científico a comprender mejor las leyes internas de cómo funciona la naturaleza. Entonces quizás realmente esa observación científica tan difícil de conseguir para cualquier científico actual, sobre todo si se tiene en cuenta y se reflexiona bien sobre las condiciones que, por ejemplo, Sir Francis Bacon decía que había que cumplir para realmente poder utilizar objetivamente esa capacidad de observación. Él hablaba de los ídolos, de los ídolos de la tribu, de los ídolos, una serie de prejuicios, en realidad, de condicionamientos y de determinaciones de la mente humana que impiden e interfieren en una observación más objetiva y, por lo tanto, en un desarrollo más objetivo y convincente de lo que se llama la ciencia. Entonces, realmente sí tendría sentido, porque es posible que utilizando, aunque sea limitadamente o aunque sea deformadamente, este sentido de la observación y de la autoobservación, empiece realmente a activarse este hardware y este software de lo humano, verdaderamente humano en nosotros, y realmente se produzca ese salto cuántico sin necesidad de esperar a una nueva generación. De hecho, hay muchas circunstancias, informaciones curiosas que nos dicen que aquellos hombres que han sufrido en un momento determinado o que han querido sufrir en un momento determinado ese salto cuántico de humanización, de iluminación, de despertar de la conciencia, como un Buda, como un Jesús o como un Krishnamurti o cualquier otro personaje que nosotros consideramos, o un Francisco de Asís o una Santa Teresa de Jesús, etcétera, etcétera. Estos personajes en realidad lo que estarían es escenificando precisamente ese salto cuántico, esa puesta en actividad de ese nuevo hardware y software humanizador que los convertirían en seres verdaderamente humanos. De hecho, seres que, vistos desde la generalidad de los humanos, entre comillas, de su época, pues podrían incluso considerarse extraterrestres, ¿no? O divinidades encarnadas. De hecho, muchos de ellos, en esa especie de asombro y de choque emocional y psíquico ante lo que les estaba sucediendo, pues podían tender a imaginar, y en sus sueños podían encontrar determinado tipo de justificación, que algún tipo de Dios hubiera encarnado en ellos, ¿no? Y entonces se sienten y se definen y se expresan como dioses encarnados, ¿no? Es decir, entonces yo soy el Dios de esto encarnado en este cuerpo y vengo aquí a salvar el mundo. Bueno, eso es una de las dificultades que seguramente aparecen inevitablemente cuando esa encarnación o esa puesta en actividad del nuevo sistema operativo, del nuevo hardware y del nuevo software se vaya produciendo en cualquier persona. Alertarnos cuando todavía ese hardware o ese software no funcionan realmente a pleno rendimiento en nosotros, sobre estos posibles errores, estas mitomanías que en un momento determinado se pueden producir en ese proceso de la iluminación o del despertar de la conciencia,
quizás a lo mejor podríamos pensar que no tienen mucho sentido hasta que realmente ocurre. Pero como eso va ocurriendo inconscientemente, aunque nosotros no nos demos cuenta, pues no estaría de más que realmente nosotros, cuando tocara, cuando nos llamara la atención, lo tuviéramos en cuenta. Cualquier cosa que en nuestro interior nos haga sentirnos diferentes y superiores al resto de las criaturas, incluso nuestros semejantes, pues deberíamos de saber o de alguna manera dar como posibilidad de que se tratara de una, una supervivencia de esos planes, de esos software animales que todavía no han sido desalojados y reseteados de nuestra mente, de nuestra conciencia y de nuestro cerebro. Entonces no estaría de más, y desde luego todos aquellos que han sufrido en mayor o menor medida, no sabemos si ahí hay grados o realmente una vez iniciado ese cambio, ese salto, además de ser irreversible, ya de alguna manera tiene sus procesos naturales marcados, pues entonces toda esta gente nos alertan evidentemente sobre ello. Y por eso llegan a comprender de que realmente nadie enseña a nadie, nadie salva a nadie, y que esa actitud de querer decirle a otro lo que debe de hacer son precisamente pervivencias del software antiguo, del Windows 88, 89, que todavía está tratando de mantenerse y de sostenerse en nuestro interior. Y bueno, por ahora esto es todo. Les aconsejo que estudien a Anne Dranbicourt, que escuchen su modelo de explicación. Una de las razones por las cuales a esta mujer se le ha criticado tanto es porque estaba en consonancia con modelos de un personaje también muy controvertido, que era Teilhard de Chardin, un hombre que estaba formando parte, no sé si llegó a ser cardenal de la Iglesia Católica, ¿no? Un hombre muy controvertido en el mundo científico, porque era científico, era biólogo, y también en el mundo religioso y católico, porque era muy heterodoxo en sus planteamientos. Y esta Anne Dranbicourt parece ser que es un poco teilhardiana. Y Teilhard de Chardin pues planteaba un modelo teológico, religioso muy curioso, en el cual hablaba del alfa y del omega. Y hablaba de que el omega de la creación, del universo, de las criaturas, de la conciencia, de la materia, es Cristo. Cristo no sería una persona, sino sería un nivel de conciencia o una frecuencia de expresión del alma o de la conciencia o del espíritu del mundo y del universo, que entonces toda la creación, una vez creada, una vez manifestada, tendería a alcanzar. Entonces tenderíamos a alcanzar, a llegar a ese omega. Entonces, claro, con esta idea del hueso esfenoides, que provoca una serie de cambios, pues se vuelve a reactualizar esa idea tan, que inquieta tanto a los científicos materialistas, y es el de la finalidad, el que la naturaleza, la vida y sus arquetipos pues tengan o tiendan hacia una determinada finalidad. Bueno, tal como nosotros entendemos la idea de finalidad, que es una idea tal como la entendemos lineal, seguramente que es falsa, pero posiblemente sí que haya algún otro tipo de finalidad, y algún día, cuando despertemos y seamos realmente humanos, podamos comprenderlo en su plena realidad. ¿Qué quedaría pues hacer a los iluminados, a los que realmente tienen una conciencia despierta, o incluso algunos que la tienen un poquito más despierta de lo habitual? Pues nada más ni nada menos que lo que están haciendo en realidad, es decir, vivir en este mundo, relacionarse con las personas que le ha tocado relacionarse, incluso puede ser que tener una proyección pública mayor, por ejemplo, que una persona normal, pero simplemente estar ahí, porque este software, si existe en el iluminado y funciona, ese sistema operativo, si está en funcionamiento, pues está produciendo una sintonía
un aura, una energía que se va proyectando, se extiende a su alrededor y va sintonizándose con la frecuencia de los demás hardware y software de los demás seres humanos, que ante ese estímulo de esa frecuencia van sintonizándose también y despiertan a su vez, por sincronicidad, por sintonización, por armonización. Y entonces solamente el estar presentes es suficiente para que realmente, si es posible, la conciencia, el software y el hardware humano, verdaderamente humano, pues empiece a funcionar en todas las personas que le rodean, incluso a aquellas, seguro, estoy seguro de ello, aquellas que están a miles de kilómetros de distancia, porque estos iluminados en sus sueños, que ya no podríamos llamarlos sueños, sino que serían lo que llaman las corrientes esotéricas clásicas, pues sueños lúcidos o experiencias astrales, pues estarían viajando y conectándose con toda la especie humana. Y de hecho, en realidad, no hay distancia en la consciencia, no hay espacio ni distancia. En realidad, en ese mundo de la conciencia despierta, del despertar de la conciencia, de los seres humanos, realmente lo que seguramente opera es algo muy parecido, si no lo mismo, de lo que los físicos cuánticos llaman precisamente el ligamiento cuántico. Es decir, cuando un individuo despierta, todos los individuos similares y que tienen sintonías o capacidades de vibrar en la misma sintonía, despiertan también al mismo tiempo. Por eso es posible que realmente este despertar termine siendo mayoritario y masivo por esta sintonización, pues que en un momento determinado se acelere. Hay momentos en la historia de la evolución que los científicos, los biólogos han detectado y que en los cuales parece que de pronto se acelera todo el proceso adaptativo y evolutivo de transformación y de aparición de nuevas especies e incluso de aparición de nuevos reinos. Entonces realmente ellos no saben cómo eso es posible, porque el modelo clásico nos dice que eso se produce a través de mutaciones sucesivas y lentas durante miles y millones de años, con presiones adaptativas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quizás la cosa seguramente no es así. Entonces, verdaderamente, solamente con invitar a otros a que observen y se autoobserven, jugando a no juzgar lo que observan, lo que miran y lo que ven, pues sea suficiente, porque ese hardware seguramente está ya vibrando, funcionando, reseteando nuestro sistema de conciencia, nuestro sistema cerebral, encefálico y de conducta, y realmente la conciencia, el software nuevo y el sistema operativo de conducta del humano con mayúscula, humano de verdad, pues esté realmente despertando y poniéndose en actividad, queramos o no queramos. Que tarde más o menos tiempo cronológico, bueno, eso no tiene mayor importancia. Cuando se despierta conciencia, se descubre que el tiempo verdaderamente real es el tiempo de Kairos, no el tiempo cronológico. Y aquí dejamos esta larga, compleja disertación o reflexión o información o como ustedes quieran llamarlo.